Bueno, nosotros habíamos dado la clase de packaging y habían quedado unos temitas, digamos, en el tintero. Igualmente este material ya lo tienen a disposición. Y primero es este cuadro comparativo. Yo no quise ahondar tanto en los sistemas de impresión, pero me parece que es interesante. Cuando hablamos de packaging, hablamos de que es uno de los tipos de producción más complejo porque puede utilizarse diferentes sistemas de impresión de acuerdo a lo que uno quiera realizar. Por ejemplo, lo que es toda la parte de packaging de metal, se utiliza el offset seco. También se utiliza para todo lo que es impresión en celulósico, ¿no? Lo que es cartón, bolsas de cartón o bolsas de papel, cartulinas, etiquetas. Se utiliza mucho el offset convencional. Después, para todo lo que es soportes irregulares, todo lo que es, por ejemplo, cartón corrugado, plásticos eh, o elementos que tengan alguna especie de relieve, se utiliza mucho lo que es la flexografía, por esta cualidad que tiene la flexografía de adecuarse. Y para tiradas muy grandes, cuando hablamos de packaging que tienen, digamos, una producción muy, muy grande y sostenida en el tiempo, se puede utilizar lo que es el rotograbado, ¿no? Que son superficies impresoras altamente resistentes al desgaste, lo cual podemos imprimir muchísima cantidad en un tiempo prolongado, ¿no? Ya habíamos dado ejemplos. También acá hay una suerte de lineaturas más usuales de acuerdo al tipo de producción. Estas son estándares, pero se pueden hacer resoluciones más grandes. Eso depende mucho también del sistema o lo moderno que sea el sistema de impresión, ¿no? Cuanto más modernos son mucho más precisos y podemos obtener mejores resultados en cuestiones de tecnología. Eh, Después hay diferenciación en lo que es las tintas, y en este sentido hablábamos algo de la clase pasada, que es muchas veces necesitamos tener en cuenta que la impresión del packaging puede llegar a tener contacto con el producto. Entonces, en estos casos, cuando son productos comestibles, son productos que tiene contacto fluido con las personas, deben tener ciertas condicionantes, como por ejemplo las tintas deben ser tintas base agua, no contaminantes, que a su vez los dispositivos, que en este caso los packaging, eh, preserven el producto en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que tener varios aspectos, digamos, de la impresión en relación al diseño. Bueno, este es un cuadro comparativo que los va relacionando, ¿no? Eso habíamos charlado varios de esto, pero acá queda como un poco más plasmado. Yo voy rápido, si ustedes quieren, me hacen preguntas, pero la idea es retomar algunas cuestiones que habían quedado de la clase pasada. Sobre el tema de metales, Eh, los packaging o los materiales que se utilizan para hacer este tipo de packaging son la hojalata y el aluminio, como los materiales más usuales en producción de materiales, perdón, packaging de metales. Después hay otros como el plomo y el estaño, inclusive algunos que son combinados, que digamos no son tan usuales en el desarrollo del packaging. Finalmente, el sistema de impresión, digamos, de packaging de metal. Nosotros nos vamos a focalizar en el más usual, que es el de hojalata, ¿no? O el de aluminio también, que tiene, digamos, ciertas características a la hora de ser producido. La mayoría se imprime con sistema offset seco, ¿no? Trabaja con tintas, digamos, base solvente. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que la superficie a imprimirse no es blanca. Siempre se le hace un fondeado blanco o muchas veces se utiliza digamos, el fondo del metal para generar ciertos resultados estéticos. O sea, la tinta queda como metalizada cuando uno la imprime sobre este soporte. Entonces, eso es el primer concepto que hay que tener en cuenta. Después, estos productos se utilizan porque tienen
siempre mucha resistencia en el proceso de envasado, una excelente estabilidad a las cuestiones térmicas y también químicas, y una perfecta hermeticidad. Esto, los de metal como los de vidrios son bastante herméticos y no son contaminantes. Este es un condicionante, porque a veces trabajamos con estos productos de consumo de las personas, como pueden ser gaseosas, bebidas de cualquier tipo, eh, líquidos como jugos, productos envasados, como pueden ser conservas. Bueno, todos estos, digamos, necesitan eh, que el packaging los preserve de la mejor manera, pero a su vez también los aísles de los efectos climatológicos, como puede ser, digamos, la humedad, el oxígeno. Vieron que hablábamos también de la preservación del producto en cuestiones de tiempo, ¿no? Así que estos son muy utilizados para estos tipos de productos. Realmente cuando trabajamos de hojalata, tiene todo un proceso específico de producción donde la impresión se hace sobre plano, y una vez que se termina de imprimir, se hace todo lo que es la confección del packaging. Primero se lo corta, luego se lo enrolla, dependiendo del tipo de packaging. En este caso es una lata, ¿no? Se lo enrolla y tienen generalmente, estos packaging tienen lo que se le llama la costura. Esa costura nosotros la tenemos que tener en cuenta a la hora de generar el diseño, porque ahí no debería ir información. A su vez también hay una pregunta en la clase pasada que me preguntaron, ¿cómo hacemos cuando el soporte es irregular con el diseño? Y bueno, hay que contemplar si es cilíndrico o si es de algún tipo de tamaño específico y de forma específica, una morfología particular, contemplar cómo el diseño va a quedar plasmado dentro de ese soporte, ¿no? Eh, Como decía, generalmente no tiene un fondo blanco, entonces la impresión se va a tener que hacer sobre metal. Se puede hacer lo que se llama el fondeado, ¿sí? Se le hace una base blanca, o bien se trabaja con colores especiales sobre el metal generando este efecto, ¿no? Eh, Acá hay que tener en cuenta en el suministro de la tinta que son soportes muy poco absorbentes, digamos, ¿no? Estos prácticamente no tienen cero absorción. Entonces, siempre se trabaja con una curva colorimétrica bastante reducida para que la carga de tinta sea la mínima e indispensable, porque si no, se hace muy engorroso el proceso de impresión en este sistema. Igualmente, se le aplican a los sistemas de impresión convencional de offset seco estufas o sistemas de secado más rápido para que esta película de tinta no se corra ni genere ningún desperfecto. Eh, También hoy se puede imprimir en cuatricromía, pero es muy usual la utilización de colores especiales. Esto es para todos los packaging, pero preferentemente en la parte de metal se utilizan mucho los colores pantones, generando diferentes soluciones, ¿no? Lo que no se usa generalmente es la cuatricromía, se utilizan más colores especiales y así se va haciendo la producción en sí misma. Packaging de vidrio, lo mismo que veníamos diciendo, se pueden generar de diferentes maneras, inyección, soplo, es muy parecido al de plástico, nada más que, bueno, acá el packaging es el vidrio, y el vidrio tiene como una particularidad, ¿no? Muchas veces se utilizan las etiquetas para aplicársela al vidrio. La idea esta era hablar un poco de cómo se puede imprimir directamente en el vidrio. Entonces, uno de los sistemas de impresión más utilizados es la serigrafía. Pero también hoy podemos pensar en otros sistemas de impresión más alternativos, como puede ser la hidrografía o la hidroimpresión, que son sistemas que también se utilizan en el desarrollo de packaging. Obviamente un poco más artesanal, pero también se genera la impresión. Eh, Siempre y cuando estemos hablando de impresión sobre
vidrio. También hay sistemas, que acá no los planteé, pero como la tampografía, que se adecua a diferentes tipos de soportes, porque a veces tenemos superficies para imprimir planas, pero también tenemos superficies a imprimir en revolución, ¿no? Como puede ser el caso anterior, una botella eh, clásica, ¿no? Tiene una especie de cilindro donde nosotros podemos imprimir. Ahí necesitamos una superficie que se adecue a la irregularidad. Entonces la tampografía también sirve para poder imprimir, al igual que la serigrafía. Eh, los Los soportes de vidrio, al igual que los de metal, tampoco tienen una superficie blanca, por lo cual hacer color es mucho más complejo. Se puede utilizar la transparencia del vidrio o también generar una superficie blanca. A veces también se utilizan, digamos, packaging de vidrio ya tonalizados, eh, lo cual también genera un efecto distinto, ¿no? Por ejemplo, packaging blanco para hacer, no sé, un perfume y sobre esa tonalización que ya se hace en la botella cuando se la confecciona, ahí se le aplica el color. Pero si no, tenemos que jugar un poco con la base que tenemos que no va a ser siempre blanca. Entonces el color se trabaja de diferentes maneras. Aquí también, igual que el soporte, los packaging de metal, también se utilizan muchos colores especiales. Hay otra cuestión es que, si bien cuando hablamos del diseño, se puede pensar en el diseño visual, pero también se puede pensar en el diseño del packaging en sí mismo. Cuando hablamos de vidrio, también se generan, hay diseñadores que se dedican a hacer la botella o el perfume en una forma específica, ¿no? Entonces se genera la moldería. Entonces hay todo un estudio de la morfología del packaging que tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Que es cómo va a ser el packaging o la forma final del packaging. Pero bueno, nosotros volviendo a la cuestión de la impresión, también podemos pensar que el diseño se tiene que adecuar a esta irregularidad del soporte. Hay casos como los de perfume, que son muchas veces bastante compleja su forma, entonces tenemos que pensar en esa morfología a la hora de diseñar. Bien, voy al último punto, ya con esto vamos terminando. Algo que quedó pendiente es un proceso técnico que se hace generalmente con los estuches o las impresiones de cartón, que tiene que ver con el solapamiento de la tinta. Eh, Cuando trabajamos con packaging, podemos trabajar con cuatricromía, pero muchas veces se utilizan varios colores especiales porque las marcas en sí comunican a partir del color. Esto se genera un solapamiento de las tintas a la hora de registrar que pueden dar efectos no deseados, ¿no? Cuando sabemos que un color se forma en superposición con otro o en extracción con otro. Si yo quiero hacer un rosado que esté sobre otro color, por ejemplo el cian, como está mostrando la imagen, vamos a ver que si superponemos estas dos tintas nos va a quedar el reflex blue, o sea, 100% de magenta más 100% de cian me va a quedar azul. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero que quede magenta y no quede azul, o sea, no sobreimprima, tiene que calar sobre el cian para que el color se vea de la manera que yo quiero. En estos casos, cuando cala solamente, cala perfectamente sobre donde termina la información. Entonces se le hace un ajuste para que si surge un error de registro, no aparezcan estos filetes blancos indeseados. Eso se hace con un reborde de color que pisa sobre el área y esto hace de que al menor movimiento de la chapa o de la información
no genere estos filetes. Va a generar un filete más grueso, más finito, de un color más fuerte, que lo que va a hacer es entallar la forma, pero no va a generar el filete blanco. Este es un proceso que se hace en todos los packaging, eh, y es un trabajo que hace unos años se hacía de manera manual. Hoy los software los hacen perfectamente de manera automática. Pero bueno, hay que saber cómo funciona y qué cosas se tienen que hacer.